colorectal. Muy bien, vamos a ver cáncer colorectal, ¿no? Cuando hablamos de cáncer colorectal, uno de los problemas a nivel mundial, salvo raras o pequeñas excepciones, el problema es el diagnóstico, ¿no? La oportunidad del diagnóstico. Idealmente, el cáncer colorectal, como muchos otros cánceres, el diagnóstico muchas veces es tardío, cuando probablemente la parte quirúrgica o la parte de tratamiento médico se puede hacer muy poco. Entonces, uno de los pilares para un adecuado tratamiento, sea médico o quirúrgico, es el diagnóstico. Y para esto, para el cáncer, lo más importante es diagnosticarlo en etapas precoces. Y para diagnosticarlo en etapas precoces, una enfermedad que prácticamente no da ningún síntoma en sus inicios es el tamizaje, ¿no? El tamizaje. Muy pocas instituciones, poblaciones, países o regiones utilizan como método de diagnóstico el tamizaje. Si bien es cierto, ya está descrito el diagnóstico mediante el tamizaje, pues muy pocos países puedan tener como política el tamizaje en forma generalizada, ¿no? Eh, Muchos nosotros diagnosticamos ya cuando el cáncer se ha hecho sintomático. Y cuando el cáncer es sintomático, probablemente ya es un cáncer relativamente avanzado. ¿Qué síntomas nosotros debemos estar alerta para sospechar un cáncer de colon? La hematoquesia, ¿verdad? La hematoquesia, que es la presencia de sangre mezclada con heces. La melena, si bien es cierto, la melena es las heces negras como brea, más se asocia a cánceres de vías digestivas altas como el estómago, pero también se ha visto que en colon proximal, la sangre se puede digerir y podemos encontrar como manifestación de un cáncer de colon la melena. Obviamente la anemia, porque estos cánceres nos van a dar un síndrome consuntivo. La anemia es más característica, como vamos a ver, del cáncer del colon derecho. Dolor abdominal, siempre, no tan intenso, pero hay un dolor ahí, sea en flanco derecho, flanco izquierdo o hipogástrico, dependiendo la localización del tumor. Y la constipación o estreñimiento, ¿no? Estos signos y síntomas refractarios de repente al manejo médico, hay que tenerlo así siempre alerta para descartar una malignidad. El único medio diagnóstico gold estándar, lo que debe hacerse para diagnosticar un cáncer de colon es la colonoscopía, ¿no? El 75% de los cánceres de colon son los llamados cánceres esporádicos. Así se llaman, cánceres esporádicos. 3 de 4 pacientes con cáncer de colon son esporádicos. ¿Qué significa cáncer esporádico? Es que no tiene un componente hereditario, ni familiar, ni hereditario, nada de esta, no está ligado a ninguno. Estos cánceres de colorectales esporádicos, la política dice, o las normas dicen, que se debe hacer la colonoscopía a partir de los 50 años. Cuando son esporádicos, cada 10 años una colonoscopía, ¿no? Uno a los 50, otro a los 60 y así. O una sigmoidoscopía flexible cada 5 años. Bueno, ya poco se utiliza el enema contrastado. La sangre oculta en heces también es muy bajo su sensibilidad. Test inmunoquímico fecal anual, si es que se tiene acceso a esta tecnología, probablemente anual podemos hacer, o las heces o el ADN en las heces, bueno, realmente no está claro la utilidad. Colonoscopía, sigmoidoscopía. Cada 10 años la colonoscopía y sigmoidoscopía cada 5 años, ¿no? A partir de los 50 años en un cáncer esporádico, que no hay ningún componente hereditario.
Un 25% tienen componente hereditario, ¿no? Como es la historia familiar, ¿no? De primer grado, como la poliposis adenomatosa, ¿no? Los cánceres colorectales, tanto en familias de segundo y tercer grado. La edad de la colonoscopía es más o menos 40 años, que hay que hacer la colonoscopía cada 5 años. En el cáncer colorectal no polipósico hereditario, que también tiene un componente hereditario genético, ahí es más precoz empezar la colonoscopía en los 20, 25 años, ¿no? Y hacerle cada año o cada 2 años, ¿no? Porque tienen un fuerte componente hereditario. De la misma manera, la poliposis adenomatosa familiar, que tiene un fuerte componente hereditario, empezar a los 10 a 12 años de edad con una sigmoidoscopía flexible. Felizmente nosotros tenemos poco de enfermedad inflamatoria intestinal como Crohn o colitis ulcerativa, que tienen un riesgo de hacer cáncer de colon, ¿no? Empezar pues 8 años después del diagnóstico de estas patologías inflamatorias, ¿no? Entonces, la mayoría que se ve en nuestro nosocomio, bueno, en el hospital donde laboro, es cáncer esporádico. Edad de inicio del tamizaje, 50 años. Colonoscopía cada 10 y sigmoidoscopía cada 5 años, ¿no? La colonoscopía realmente es un procedimiento endoscópico que tiene muy pocas contraindicaciones y complicaciones, ¿no? Probablemente la perforación se puede ver en un muy pequeño porcentaje, así como el sangrado, ¿no? Entonces, debería cada vez más propugnarse su uso, sobre todo en pacientes que podamos sospechar de un cáncer de colon, ¿no? Hablemos de los pólipos. Eh, ¿Qué son pólipos, no? Son tumoraciones que es de pequeño tamaño que salen en la mucosa del colon. Ahora, toda tumoración en la mucosa del colon tendrá componentes neoplásicos, se hará neoplásicos, se volverá o hay algunos que nunca se convertirán en cánceres. Entonces, los pólipos se dividen en 3 tipos. Pólipos no adenomatosos, pólipos adenomatosos, los famosos adenomas, y pólipos malignos, ¿no? Que ya definitivamente ya tienen su componente de malignidad. Veamos primero los pólipos no adenomatosos. Los pólipos no adenomatosos se pueden dividir en 2. Los pólipos amartamatosos y los hiperplásicos. Los pólipos amartamatosos, obviamente, esto es diagnosticarlos, sacamos mediante colonoscopía, lo sacamos y lo estudiamos histopatológicamente. Menos del 1% de los pólipos son amartamatosos. Estos pólipos rara veces se malignizan, ¿no? La mayoría son pediculados y miden más de 1 centímetro. ¿Dónde están presentes? En el sigmoides y recto, ¿no? Colon distal, sigmoides y recto. Presentan cierto sangrado, algunas veces se prolapsan, recuerden que mide más de 1 centímetro, producen anemia, diarrea, obstrucción, diarrea con moco, y están asociados, vean, a síndromes hereditarios, como el síndrome de Peutz-Jeghers, el síndrome de tumor amartomatoso, la neoplasia endocrina múltiple, el síndrome de poliposis juvenil familiar, la neurofibromatosis tipo 1, ¿no? El tratamiento es endoscópico. Vía colonoscopia se saca. Pero si es grande, luego vamos a ver los criterios, considerar colectomía segmentaria, ¿no? Un segmento de colon lo cortamos, obviamente previo marcaje colonoscópico, lo sacamos y lo hacemos anastomosis primaria. Esos son los pólipos amartamatosos. Raras veces se maligniza. Tratamiento de elección, sacar vía colonoscópica. Los pólipos hiperplásicos, que realmente es lo más frecuente, ¿no? 10 veces más que los adenomas, también tienen muy escaso potencial maligno.
La mayoría son menos de 5 milímetros, pequeñísimos. ¿Dónde se localizan? En el colon distal, obviamente sigmoides y recto, ¿no? ¿Hay que hacer algo con estos hiperplásicos? Realmente no necesita tratamiento. Solamente hay que vigilarlos, eh, colonoscopía, pues qué sé yo, cada año, 2 años, 3 años y ver si hay algún cambio. Normalmente, como le digo, muy escaso potencial maligno. Las lesiones en colon derecho más de 1 centímetro hay que removerlo, o sea, sacarlo vía colonoscópica. Pero como les digo, la mayoría son menores de 5 milímetros. No hay que hacer nada en estos pólipos hiperplásicos. Vigilarlos, nada más. Ahí tenemos los pólipos, ¿no? Amartamatosos. Ahora vamos a ver los adenomas, ¿no? Los adenomas, o sea, los pólipos adenomatosos, los famosos adenomas. Estos adenomas sí son lesiones displásicas que tienen capacidad de malignizarse. Mayor malignidad tienen el adenoma velloso, más que el tubular. También influye el tamaño y si son sésiles. El sésil tiene mayor capacidad de malignizarse que los pediculados. ¿Cuál es el tratamiento de estos adenomas? La remoción endoscópica, ¿no? Vía colonoscópica, removerlos. Si es muy grande, obviamente pensar en colectomía segmentaria porque los gastroenterólogos, que son los que realizan la colonoscopia, muchas veces, bueno, supongo que tienen dificultades y tienen miedo de que le pueda sangrar y que no pare el sangrado, ¿no? Cuando son un poquito grandecitos. Por eso recomiendan hacer colectomía segmentaria. Estos adenomas pueden ser de 3 tipos: tubular, túbulo villoso y velloso. Los adenomas tubulares normalmente son pediculados. Ya hemos manifestado que cuando más pediculado es, menor capacidad de malignizarse tiene, ¿no? El 85% de los adenomas son pediculados y pueden contener hasta 25% de elementos vellosos algunos, ¿no? Los túbulos vellosos representan del 10 al 15% de adenomas y contienen del 25 a 50 de elementos vellosos. Y los adenomas vellosos, la mayoría son sésiles, ya saben que los sésiles tienen mayor capacidad de malignizarse, y representan del 5 al 10% de los adenomas. Felizmente son los menos frecuentes, son los que van a tener capacidad de malignizarse. Acá tenemos un adenoma típico, ¿no? Luego tenemos los pólipos malignos. Obviamente estos pólipos ya tienen focos de malignidad y son considerados T1 en la clasificación TNM. T1 es cuando el tumorcito se localiza en la mucosa, hasta la submucosa, ¿no? Hay que valorar el nivel de invasión. Para eso se utiliza la clasificación de Haggit y Kudó, que vamos a ver. En estos pacientes hay que dar márgenes de resección endoscópica si nosotros queremos sacarlo vía colonoscópica, ¿no? Eh, el margen de resección tiene que ser más de 2 milímetros. Cuando es menos de 2, es inadecuado, ¿no? Es inadecuado. Eh, También si es que en la patología hay compromiso linfovascular, ¿no? Una infiltración linfovascular, ya es avanzado. Cuando en la submucosa llega a la parte más profunda, también es inadecuado. O cuando hay pobre diferenciación, todos son criterios para hacer colectomía segmentaria. Entonces, si nosotros sacamos un pólipo, pero el borde de resección o los márgenes de resección es menos de 2 milímetros, hay compromiso linfovascular, penetra hasta la parte profunda de la submucosa y son de pobre diferenciación, es mejor que siga una colectomía segmentaria porque va a ser cáncer avanzado luego si lo dejamos ahí. El seguimiento de los pólipos con focos malignos que no se realiza colectomía es colonoscopía a los 3 meses,
6 meses y 1 año, ¿no? Los pólipos malignos del tercio proximal del recto pueden ser tratados como los pólipos colónicos, ¿no? Todas las lesiones T1 del recto distal, o sea, que involucran mucosa submucosa, deben ser abordados al menos con excisión de todo el espesor transanal, sea por microcirugía endoscópica transanal, el famoso TEM, ¿no? Microcirugía endoscópica transanal o cirugía mínimamente invasiva transanal, ¿no? TAMIS, el famoso TAMIS. Esta es la famosa clasificación de los pólipos de colon y recto de Haggit, ¿no? De Haggit. ¿Qué dice Haggit? Haggit 0 es cuando hay un alto grado de displasia, pero no es invasivo. Riesgo de metástasis, menos del 1%. ¿Cuál es el tratamiento? Remoción colonoscópica con mínimamente 2 milímetros de margen, ¿no? Tiene que tener por lo menos 2 milímetros de margen de mucosa colónica normal. El Haggit 1. El Haggit 1, hay focos de cáncer invasivo en la cabeza del pólipo pediculado. El riesgo de metástasis a ganglios linfáticos es mínimo, menos del 1%. El tratamiento es el mismo, resecar ese pólipo maligno con 2 milímetros de margen. El Haggit 2, que tiene focos de cáncer invasivo en el cuello del pólipo pediculado. El riesgo también de metástasis ganglionar es mínimo y la remoción es la misma, endoscópica con 2 milímetros de margen. Haggit 3 es cuando hay tumores o adenomas con focos de cáncer invasivo en el tallo del pólipo pediculado. También poca probabilidad de que haga metástasis ganglionar y la remoción también es endoscópica, colonoscópica con mínimamente 2 milímetros de margen. El problema es el Haggit 4. El Haggit 4 hay focos de cáncer invasivo en la base del pólipo pediculado. Y todos los pólipos sésiles son Haggit 4. Estos tienen hasta mínimamente 25% de riesgo de metástasis a ganglios linfáticos. Y ahí hay que valorar la clasificación de Kudó. ¿Qué dice la clasificación de Kudó? La clasificación de Kudó nos indica invasión a la submucosa. Cuando la invasión a la submucosa es en el tercio proximal o el tercio externo, invasión de la superficie, los tercio externo superficial de la submucosa, el tratamiento es remoción colonoscópica con 2 milímetros de margen. Y cuando es en recto distal, hay que resecar todo el espesor de la pared rectal. Cuando hay compromiso de la submucosa en el tercio medio, de la invasión de la submucosa, también la remoción es colonoscópica, con 2 milímetros de márgenes, y en el recto distal, todo el espesor de la mucosa rectal, ¿no? O de la pared rectal. Hay que resecarlo. El problema acá también es cuando invade el tercio profundo de la submucosa. Cuando hay invasión del tercio profundo de la submucosa, hay que hacer colectomía segmentaria. Colectomía segmentaria. Entonces, para eso sirve la clasificación de Haggit y Kudó, ¿no? Hablemos ahora ya del cáncer de colon. Ya hemos visto de pólipos benignos, amartamatosos e hiperplásicos. Hemos visto pólipos que tienen cierto grado de malignidad, como los adenomas, y los pólipos malignos. Ahora vamos a ver realmente ya el cáncer de colon. De los cánceres colorectales, el 75% son de colon.
sea colon derecho, transverso o izquierdo. Obviamente el 25% son de recto, pues, ¿no? Acá nosotros podemos inferir. El cáncer de colon es la cuarta causa de cáncer en el mundo, de los cuales de la tercera parte muere. ¿Cuáles son sus características de este cáncer de colon en forma general? Realmente el cáncer de colon tiene un mejor pronóstico que otros tumores digestivos. Tiene mejor pronóstico, por ejemplo, de un cáncer de gástrico, que un cáncer hepático, que un cáncer de páncreas, ¿no? Tienen mejor pronóstico estos cáncer de colon. El cáncer de colon tiene una secuencia carcinogénica conocida. Luego vamos a ver cómo es la secuencia de Feyerabend-Bolkestein. Vamos a ver cómo de un epitelio normal, de un colonocito normal, se convierte en una célula cancerosa. El tratamiento para el cáncer de colon es efectivo, ¿no? Primero sacar el colon, o sea, el tumor con sus bordes, y luego quimio-radioterapia, y muchas veces son efectivos. En el cáncer de colon hay la posibilidad de realizar diagnóstico precoz y hacer prevención, ¿no? Entonces, estas son las características de un cáncer de colon. En un cáncer de colon, casi el 34%, casi la tercera parte o la tercera parte del cáncer de colon está en el derecho, entre el ciego y el ascendente. El 10% en el transverso y un 42% en el colon izquierdo, 7% de descendente y sigmoides 35%. Solamente un 14% en el recto. ¿Cuál es la fisiopatología del cáncer de colon? El cáncer de colon, el tipo histológico más común de un cáncer de colon es un adeno-CA, como también lo es en el estómago, ¿no? Como también lo es en el intestino delgado, ¿no? Es un adeno-CA, un adenocarcinoma. Pero también hay de otra estirpe, en el 2% carcinoides, el GIST, linfomas o tumores neuroendocrinos. El 95% de los casos es a partir de los pólipos adenomatosos, o sea, de los adenomas. ¿De qué depende que un adenoma se convierta en cáncer? Uno, que el tamaño sea mayor de 5 milímetros. Si es mayor de 1 centímetro, tiene una fuerte probabilidad de hacer cáncer de colon. El tipo histológico. Hemos visto que los adenomas pueden ser tubulares, tubulovellosos y vellosos. Vean, si es tubular, 5 a 6% tiene riesgo de convertirse en cáncer. Si es velloso, o bueno, túbulo velloso, 10%, y si es velloso, 1 de cada 5 va a ser cáncer. Entonces los vellosos tienen mayor capacidad de malignizarse. La forma del adenoma, ¿no? Si son sésiles, quiere decir que la base es ancha, tiene alto riesgo de malignizarse. Pediculados muy poco, ¿no? Muy poco. Esta es la genética de un cáncer de colon. Normalmente para tratar de explicar qué secuencias o qué mutaciones existe para que una célula normal de colon se convierta en una célula cancerígena, se ha demostrado que existen 3 vías por las cuales una célula normal se convierte en cancerosa. La primera es la vía del APC, ¿no? La secuencia de adenoma-carcinoma, lo que llamamos adenomatos o adenomatosis por la poliposis coli. En esta vía del APC, los cánceres provienen de los pólipos, específicamente los pólipos adenomatosos, ya lo hemos visto. Hay una mutación del gen APC que va a iniciar el proceso. Luego se agregan otras, ¿no? Formándose el cáncer. Otro trastorno genético es la vía de la inestabilidad microsatelital. ¿Qué son los microsatélites?
Los microsatélites son áreas del ADN que no codifican genes. Entonces, tenemos nosotros los MMR, los Mismatch Repair Genes, son genes que reparan estos lugares, ¿no? Detectan y reparan el DNA dañado. La mutación del gen MMR acumulan errores en la replicación microsatelital generando células neoplásicas. El 15% de los cánceres colorectales son por la inestabilidad microsatelital. Estos tienen mejor pronóstico, pero tienen pobre respuesta a quimioterapia. Y la tercera vía es la vía cerrada, que implica pólipos hiperplásicos. Pero doctor, los hiperplásicos no tenían capacidad maligna, pero un pequeñísimo porcentaje sí lo tienen, ¿no? También los mixtos, los adenomas cerrados clásicos y cerrados sésiles, ¿no? Están relacionados a un gen específico que es el gen BRAF o BRAF, ¿no? Vean, esta es la secuencia de Fearon y Bolkestein. Estos dos científicos en el año 1990 explicaron por qué un colonocito normal se convierte en carcinoma, en cáncer. Ellos postularon que el primer gen en mutarse es el gen del APC, adenomatosis poliposis coli. Es un gen que tiene esta célula colonocítica. La mutación de este gen convierte un colonocito normal en un colonocito displásico. Pasado el tiempo, se convierte en adenoma temprano. Este adenoma temprano, por mutación de otro gen que es el KRAS, este adenoma temprano se convierte en adenoma intermedio. Con el paso de los años, este adenoma intermedio, por mutación del gen DCCC, se convierte en adenoma tardío. Este adenoma tardío, por mutación del gen P53, se convierte en célula cancerosa. ¿Cuánto tiempo pasa para que un colonocito normal se convierta en carcinoma? Según la secuencia de Fearon-Bolkestein, es de 20 años, aproximadamente. ¿Ok? Entonces hay una secuencia conocida. ¿Cuáles son los factores de riesgo para cáncer de colon? Sea derecho, sea izquierdo, sea recto, ¿no? Factores de riesgo personales. La edad mayor de 60 años, obviamente la mayoría de los procesos neoplásicos es en el adulto mayor. Antecedente de cáncer colorectal previo. Presencia de pólipos adenomatosos, ¿no? Enfermedad inflamatoria intestinal, Crohn o colitis ulcerativa. Obesidad, tengan cuidado con la obesidad. El tabaquismo, como todos los cánceres. Ustedes van a ver el cáncer de estómago, de hígado, de páncreas. Todos, el tabaquismo es un factor de riesgo. Consumo de alcohol. La dieta rica en grasas y carnes rojas. Radiaciones pelvianas por otros motivos pueden ser factores de riesgo para cáncer de colon rectal. Obviamente los riesgos hereditarios, si hay algún familiar de antecedente familiar de cáncer colorectal, obviamente estás en riesgo, ¿no? Acá tenemos pues los diferentes cáncer colorectales hereditarios, ¿no? La poliposis adenomatosa familiar, el cáncer colorectal no polipósico hereditario, el síndrome de Peutz-Jeghers, la poliposis juvenil familiar, todos tienen un fuerte componente hereditario. El 75% de los cánceres colorectales son esporádicos, ¿correcto? Es el más frecuente. No tiene un factor heredable familiar. El 85% de estos cánceres tienen una base de mutación en el gen APC, ¿no? Adenomatosis, poliposis, colon. Y el 15% el MCI, ¿no? La inestabilidad microsatelital, como hemos visto. ¿Cuál es la clínica de los cánceres de colon? ¿Cómo vienen estos pacientes? Obviamente, si vendrían desde la etapa precoz con síntomas, sería fácil diagnosticarlo.
pero realmente el cáncer de colon en sus etapas precoces es asintomático. Por eso que es difícil diagnosticarlo, ¿no? Porque nadie va al médico. Si nosotros no sentimos nada, pues no vamos al médico. Si nos doliera, iríamos, ¿no? No es específico los síntomas, ¿no? Y los síntomas cuando los da, ya estamos ante una enfermedad avanzada. ¿Qué síntomas son? Dolor abdominal, hematoquesia, cambios en el hábito intestinal, se estreñe diarrea, anemia de causa desconocida, obstrucción, baja de peso, comes, pero bajas de peso, cuando se perfora o enfermedad metastásica, ¿no? La clínica del cáncer del lado derecho, típicamente la anemia sintomática, algunas veces con dolor abdominal en el flanco derecho. Lo del lado izquierdo, lo más común son cambios en el hábito intestinal. Se estriñe, diarrea, se estriñe, diarrea, sangrado rectal y dolor abdominal tipo cólico asociado a la defecación. Obviamente, cuando hay obstrucción, pérdida de peso, perforación, son sinónimos de enfermedad avanzada, El diagnóstico, gold estándar, es la colonoscopía, ¿no? Hay que ver, localizar, ver si hay tumores sincrónicos, otros pólipos, tomar biopsia. En pacientes operados por obstrucción o perforación, ya sabemos que es por cáncer avanzado, una colonoscopía no hay que hacerlo pues en el postoperatorio ni a la semana, no. Tiene que hacerse luego de 3 a 6 meses, ¿no? Y previos al inicio del tratamiento adyuvante, ¿no? Entonces, cuando ustedes o tengan la oportunidad de que lo operen por una obstrucción y que el doctor les diga o el cirujano les diga, hemos encontrado un cáncer o parece un cáncer, no le hagan la colonoscopia rápido, ¿no? Esperen 3 a 6 meses y de ahí iniciar tratamiento adyuvante. Para, para ver si hay metástasis, pedir una radiografía de tórax, una tomografía abdominal con contraste, siempre con contraste, para evaluar pulmones, hígado, que son lugares de metástasis, ¿no? La tomografía espiral por emisión de positrones no muestra mucho beneficio, no pedirlo regularmente. La resonancia magnética se debe realizar si hay lesión hepática. Solamente si hay lesión hepática, pedir resonancia. Ahora, los marcadores tumorales serán utilizados muy poco para el diagnóstico, pero para el seguimiento sí, ¿no? Y el específico es el antígeno carcino embrionario, el CA, ¿no? La clasificación, pues, es de acuerdo al TNM, pues, ¿no? En un estadio 1 que raras veces diagnosticamos, el 90% vive a los 5 años. En estadio 2 va bajando, 60-80%, pero de todas maneras sigue siendo alto a los 5 años. El estadio 3 es donde la mayoría nosotros diagnosticamos. Hay un 60% a los 5 años, nada despreciable, ¿no? Más de 6 de cada 10 viven tranquilamente, ¿no? Y en el estadio 4 pues sí, la supervivencia baja notoriamente. 1 de cada 10 vive. ¿Cuáles son las características desfavorables para un cáncer de colon? Que cuando llegue la patología diga adenocarcinoma pobremente diferenciado. Cuando es pobremente diferenciado va a avanzar muy rápido y es peor pronóstico. Depósito de tumor pericolónico, cuando ha pasado la serosa. Cuando los ganglios linfáticos son múltiples y están comprometidos, mal pronóstico. Cuando hay patología mucinosa o en anillo de sello, también es un cáncer avanzado muy agresivo. Cuando hay invasión perineural o venosa, también es bastante agresivo. Obviamente, cuando ha perforado el intestino es porque definitivamente está muy avanzado. Cuando en el examen microscópico hay núcleo aneuploideo, también. Y nosotros sacamos su CA, está en 300, 400, siendo normal menos de 5. Un CA elevado también es un criterio de enfermedad avanzada y agresiva. Entonces acá tenemos pues el TNM, no solamente para recordarle el T1, el tumor se extiende hasta la submucosa, submucosa. T2 hasta la muscular, ¿no? Ya saben que el músculo es circular interna, longitudinal externa. T3 se extiende hasta la serosa y T4 pues involucra a órganos vecinos. N1
células con 1 a 3 linfonodos cercanos, vecindarios. N2, que involucra 4 o más linfonodos o ganglios linfáticos. M1, metástasis a distancia, ¿no? Esto ya lo conocen ustedes. El tratamiento, primero cirugía y luego quimioterapia. En ese orden. En cambio, en el recto es al revés muchas veces. Primero quimio, reducimos y luego operamos. Pero en colon, derecho o izquierda, cirugía de elección. El tratamiento quirúrgico para el cáncer de colon hay que prepararlo, hacer colectomía, sea laparoscópica, abierta, robótica, pero hay que sacarlo, el tumor. En caso de emergencia, incluye resección del tumor con o sin anastomosis o colostomía si el tumor es irresecable. Raras veces un cáncer de colon es irresecable. La mayoría de las veces podemos sacarlo. En caso de obstrucción colónica, el colon distal obstruido debe ser ventilada vía ostomía en asa o fístula mucosa. ¿Cómo preparamos al paciente? Preparación intestinal, ¿no? Con antibióticos oral, no endovenoso, oral, preoperatoria. En este caso, metronidazol, que es el de elección. Preparación mecánica, ¿no? Para que el colon esté limpio, ¿no? Preparación mecánica, con sustancias que puedan hacer que se limpie todo el colon, como el CleanPrep, ¿no? CleanPrep. El manejo del dolor multimodal. El manejo del dolor es importante en cáncer de colon, sobre todo en el posoperatorio, ¿no? Poner un catéter epidural de rutina siempre. El uso de Albimopam para mejorar la función intestinal luego de operado. Si no se coloca catéter epidural, hay que reciban enoxaparina siempre, 40 miligramos subcutáneo como profilaxis de anticoagulación, ¿no? Profiláctica. La colectomía. Para las lesiones colónicas hay que asegurar márgenes proximal y distal mínimamente 5 centímetros, pero de preferencia 10. 10 centímetros proximal y 10 distal, ¿no? Mínimamente 5, ideal 10. Hay que resecar en bloque del segmento comprometido, ¿no? En bloque. Hay que hacer una ligadura alta del pedículo arterial para limpiar los ganglios linfáticos, por lo menos 12 ganglios. Hay que hacer una anastomosis libre de tensión y hay que dar buen suplemento arterial para asegurar que la anastomosis no falle, ¿no? En cáncer de colon derecho, que incluye ciego, ascendente y ángulo hepático, hay que hacer una hemicolectomía derecha, ¿no? Sacar todo esto, como ustedes están viendo hasta acá. Se liga la arteria ileocólica y la cólica derecha que está acá. Hay que mantener la cólica media, que es esto. Se secciona el ilium, 10 a 15 centímetros de la válvula iliocecal, hay que resecar, ¿no? El colon transverso se secciona proximal a la arteria, se secciona proximal a la rama derecha de la arteria cólica media. Y la anastomosis es iliotransversa. Se hace. Los cánceres del colon transverso hay que hacer una hemicolectomía derecha ampliada. Hay que ligar la arteria ileocólica, cólica derecha, rama derecha e izquierda de la cólica media. Entonces, eso es la hemicolectomía derecha ampliada. En cáncer de colon izquierdo se debe hacer una hemicolectomía derecha extendida o una hemicolectomía izquierda, que acá lo vemos. Se va a ligar la arteria mesentérica inferior en su origen, siempre en su origen en cáncer, ¿no? Se secciona el colon transverso hasta sigmoides o recto superior, ¿no? Recto superior. Los tumores sigmoides se pueden manejar como una sigmoidectomía, donde se liga la arteria mesentérica inferior en su origen. En cáncer de colon avanzado, pues sea por obstrucción, perforación o peritonitis y desnutrición, hay gran riesgo de anastomosis. Acá podemos hacer la colostomía de Hartmann, ¿no? O operación de Hartmann. Luego podemos nutrirlo y luego hacer la restitución de tránsito. ¿Cuál es el rol de la quimioterapia en cáncer de colon? Realmente todo paciente
que tienen cáncer de colon estadio 3 y 4, debe realizarse quimioterapia. Además, en estadio 2, con una inadecuada remoción de los ganglios linfáticos, también deberían tener la quimioterapia. Cuando hay menos de 12 ganglios comprometidos, entonces hay que hacerle quimioterapia. El tratamiento incluye el 5-fluoracilo más leucovorina con irinotecan, el famoso Folfiri, o el 5-fluoracilo, leucovorina y oxiplatino, el famoso Folfox. Cualquiera de ellos en pulsos es muy bueno como coadyuvante o adyuvante de la cirugía. El rol del tratamiento target, o sea, el blanco, con inhibidores del factor de crecimiento endovascular como el bevacizumab o con inhibidores del receptor factor de crecimiento epidermal como el cetuximab, no ha sido probado su beneficio, ¿no? Pero muchas veces es usado prácticamente como una opción en investigación en el estadio 4, ¿no? El seguimiento es crucial, ¿no? Los primeros 2 años después de la cirugía es cuando ocurre el 90% de las recurrencias. Los 2 primeros años hay que estar vigilando. La vigilancia colonoscópica es recomendada el primer año después de la resección y luego cada 3 años. Y si es negativo, cada 5 años. El antígeno carcinoma embrionario puede ser también vigilado. Si se eleva, solicitar radiografía de tórax, abdomen, tomografía de tórax, abdomen y pelvis con posible colonoscopia. Eso es el cáncer de colon. El cáncer rectal tiene un comportamiento distinto. Si bien es cierto, es la continuación del colon, pero el comportamiento es distinto, ¿no? Es un tumor maligno que aparece en las células de la mucosa del recto. Suele denominarse cáncer colorectal, aunque el tratamiento es diferente. Puede crecer de manera local, invadiendo las capas de la pared y pudiendo alcanzar órganos vecinos, ¿no? Sea por diseminación linfática o hematógena. Por eso, al hígado, pulmón, hueso y cerebro son los lugares donde más metástasis hace el cáncer rectal. La fisiopatología es distinta del cáncer de colon, ¿no? Es distinta del cáncer de colon por diferentes factores anatómicos. Uno, el cáncer de recto está confinado en la pelvis y está confinado por esfínteres, ¿no? Por esfínteres, sobre todo esfínteres anales. Está próximo a estructuras y nervios urogenitales. Muchas veces comprometen estas estructuras. Tiene doble suministro sanguíneo, que es de mesentérica inferior y la arteria ilíaca interna o hipogástrica. El drenaje linfático de la misma manera. Al recto podemos acceder vía el ano transanal. El recto es definido los 12 centímetros proximal al borde anal o al proctoscopio rígido. Los 12 centímetros últimos es el recto. ¿Cuál es el diagnóstico? ¿O cómo se diagnostica el cáncer de recto? Obviamente sigmoidoscopía rígida y biopsia para medir la distancia del borde anal y la línea dentada. La ecografía transrectal y el protocolo rectal por resonancia magnética nos evalúa la profundidad de la invasión, márgenes de resección circunferencial y estado de los ganglios linfáticos. En cáncer de recto es importante determinar la necesidad de quimio y radioterapia preoperatoria, cosa que en colon no, primero sacamos y luego quimio, ¿no? Pero acá no. Acá primero hay que valorar quimio y radioterapia preoperatoria. Las metástasis a distancia es evaluada por tomografía y radiografía tórax. Es de ayuda a determinar también su marcador, ¿no? El antígeno carcinoma embrionario preoperatorio para el seguimiento. Esto es el estadiaje TNM, de la misma manera T1 hasta la submucosa, T2 músculos, T3 y hasta el tejido pericolorectal, y T4 pues cuando penetra a la superficie del peritoneo visceral, T4b invade directamente o se adhiere a la superficie de otros órganos. N1, metástasis de 1 a 3 ganglios linfáticos, metástasis N1A, metástasis de un ganglio linfático, 1B, 1 a 3 ganglios linfáticos. 1C,
tumor se deposita en subserosa, mesenterio, tejido no peritonizado pericólico o perirectal. N2, metástasis de 4 más linfonodos, ¿no? M1, metástasis a distancia. 1A, hígado, pulmón, ovario. 1B, metástasis en más de un órgano. Más de un órgano. ¿No? Acá tenemos los estadios, que ya lo conocemos. Obviamente, la mayoría en mi hospital o en nuestro hospital viene en estadio 3. Muchas veces hay que iniciar quimio radioterapia para bajarlo al estadio 2 y poder operarlo. Con respecto a la neoadyuvancia en cáncer de recto, el objetivo es mejorar el control local de la enfermedad, ¿no? Está indicado sobre todo en tumores de recto medio e inferior, que es de difícil acceso. Los esquemas para la neoadyuvancia son una dosis de 50.4 grade más 5 semanas de quimioterapia, ¿no? Radioquimioterapia. Con 5-fluorescilo o capacetamina, se espera 8 a 12 semanas para la cirugía. O 25 grays en 5 días y luego cirugía a los 7 días. Son dos esquemas que se suele utilizar en neoadyuvancia. En los pacientes con lesiones T3 o T4, ¿no? Cuando está en la muscular o la serosa, o con enfermedad positiva ganglios, N1, ¿no? En los márgenes, hacer TRUS, ¿no? Cirugía transrectal, ¿no? O el mesorrecto con invasión con incisiones en el mesorrecto. La radioterapia va a mejorar el control local, pero no prolonga la supervivencia. La terapia preoperatoria está asociada con resultados similares, pero menor toxicidad que la terapia posoperatoria. Acá tenemos un esquema para el manejo de los cánceres rectales, ¿no? El tratamiento quirúrgico, una vez reducido el tumor en el recto, el objetivo es remover el cáncer, con márgenes adecuados, una escisión total del mesorrecto, limpieza de los ganglios linfáticos, ligadura alta siempre del pedículo arterial, ¿no? La arteria mesentérica inferior, y considerar de la continencia y la función urogenital, ¿no? Cuando hay compromiso clínico o de imágenes del esfínter, incontinencia o compromiso en los márgenes, considerar resección abdominoperineal, ¿no? La preparación intestinal similar al cáncer de colon, marcar el lugar posible del ostoma preoperatoriamente. En estos pacientes es recomendable poner un stent ureteral preoperatorio porque muchas veces lesionamos el uréter intempestivamente por tratar de sacar todo el tumor. Hay que marcar esos stents porque muchas veces después se lesiona y no nos damos cuenta y hacen urinomas, ¿no? Entonces, en estos pacientes hacer la colectomía con proctetectomía, ¿no? Sacar el recto. Puede ser laparoscópica, abierta, robótica, pero los principios son los mismos, ¿no? Cirugía radical con preservación de esfínter, ¿no? Función esfinteriana adecuado. Cirugía radical sin preservación de esfínter, cuando ya es avanzado, o resección transanal, pero en tumores pequeños, ¿no? El cáncer rectal con extensión a la vejiga, sacro, vagina y estructuras pélvicas puede ser resecado de manera confiable para la curación. Complicaciones comunes del cáncer de recto es la infertilidad, disfunción sexual y continencia por lesiones de nervios parasimpáticos y simpáticos, ¿no? Todo cáncer colorectal o rectal obstructivo es avanzado, ¿no? Debe ser evaluado por colonoscopía sin signo de peritonitis, obviamente. Puede usarse stent solamente por corto tiempo y luego cirugía, pero no usar en pacientes que seguirán quimioterapia preoperatoria porque se perforan, ¿no? No usar stent en pacientes con cáncer de recto medio y bajo porque provocan mucho dolor, ¿no? El cáncer rectal muchas veces se comporta recurrente. Le sacamos todo el tumor, pero recurren. Se presenta con dolor, sangrado rectal o con pruebas de seguimiento. Es confirmado, pues, por el examen y biopsia. Debe ser estudiado por tomografía o tomografía por emisión de positrones. Si no hay recurrencia sistémica, considerar resección en pacientes estables. La resonancia pélvica es útil para evaluar la relación con otras estructuras pélvicas. La terapia preoperatoria debe ser considerado si previamente no recibieron radioquimioterapia.
La resección curativa del cáncer rectal recurrente puede conducir a prolongar significativamente la supervivencia. Siempre en cánceres de recto o colon, sin cirugía no prolongas la vida. Siempre tiene que ser quirúrgico. Unas cuantas palabras de otros tumores, como linfomas, tumores retrorectales, tumores carcinoides, ¿no? Los linfomas realmente en el colon, pues es muy poca la frecuencia, ¿no? Normalmente es más frecuente el metastásico al colorecto. El linfoma colónico no Hodgkin representa el 10% de los linfomas gastrointestinales. En el tracto gastrointestinal es un sitio común de los linfomas no Hodgkin asociado a VIH. Se manifiestan clínicamente similar a un cáncer de colon normal, pues, ¿no? El diagnóstico, obviamente, colonoscopía, tratamiento, resección con quimioterapia posoperatoria, y muchas veces hay que hacer bypass intestinal, biopsia y quimioterapia posoperatoria. Los tumores retrorectales nos dan dolor postural y masa rectal posterior. Diagnóstico, tomografía. Diagnóstico diferencial, masas congénitas, masas neurogénicas, masas óseas, ¿no? Que es lo más frecuente, ¿no? El tumor carcinoide es raro. El carcinoide colónico representa el 2% de los carcinoides gastrointestinales. Lesiones normalmente son menos de 2 centímetros y raras veces hacen metástasis. Pero cuando son mayor a 2 centímetros, el 80% tiene metástasis local o a distancia, y con un tiempo de supervivencia menos de 1 año. El carcinoide rectal representa el 15% de los carcinoides del tracto gastrointestinal. Son lesiones menos de 2 centímetros, tienen bajo potencial maligno, pero más de 2 centímetros son malignos en el 90% de los casos, ¿no? El corte es 2 centímetros. Hemos hablado de derivación o ostomías, ¿no? Existen 2 tipos de ostomías en cáncer de colorectal, las iliostomías y las colostomías. Las iliostomías, la creación y los cuidados de iliostomía fue revolucionado con la técnica de Bruch, ¿no? Por eso el nombre de iliostomía a lo Bruch. El intestino delgado se adapta a la formación de iliostoma en 10 días del posoperatorio, ¿no? El débito promedio en una iliostomía es 500 mililitros en un día, pero puede ser hasta 1500. La ileostomía en asa o terminal debe ser a lo Bruch o evertido, 2 a 2.5 centímetros. La ileostomía debe estar en los rectos abdominales para disminuir la herniación periostomal. Hay que marcar antes de hacerlo. Acá tenemos una típica ileostomía a lo Bruch. El ombligo, este es el músculo recto a los costados. Ahí hay que hacerlo para disminuir la eventración. Con respecto a la colostomía, se están asociados a menos trastornos electrolíticos porque en el colon pues es donde se absorbe todo. Se prefiere ostomía del lado del colon izquierdo sigmoides que lo del lado derecho. Las colostomías pueden ser creados en asa o terminal. Las complicaciones, obviamente, estreñimiento, prolapso, hernia parastomal o eventración parastomal. Una colostomía a lo Harman, bolsa de colostomía, ¿no? Ombligo, región pararrectal izquierda. Muy bien. ¿Alguna pregunta, chicos? Entonces, con esto hemos completado las tumores o patologías benignas y malignas del colon. La clase lo voy a dar a la delegada para que puedan compartirlo, para que puedan tener acceso a esta clase. Un gusto haber compartido estos 2 días. Espero que eh, tengan una idea un poco más clara, los que rotan en unidades de colon, para que tengan otro punto de vista, ¿no? Un abrazo y feliz fin de semana, chicos. Nos vemos. Gracias, doctor. Muchas gracias, doctor. Buenas noches. Gracias, doctor. Hasta luego. Bendiciones. Hasta luego.